En esta clase vamos a ver el desarrollo histórico, político y económico en la constitución de la modernidad desde la periferia, ¿sí? No vamos a ver la modernidad viviendo desde Europa, como lo veían los españoles que desarrollan la conquista, sino nosotros desde la periferia, desde Latinoamérica, que padecemos la modernidad, ¿sí? La conquista. Una crítica a la racionalidad moderna, va a decir Dussel, la racionalidad moderna y la homogeneización, el genocidio y epistemicidio y la transmodernidad. Son categorías que se van a desarrollando durante el desarrollo del texto, ¿sí? ¿Se sigue viendo el PDF? Digo, el PowerPoint. Si alguno me responde. Sí. Perfecto. Bien. En realidad son dos textos, pero hoy vamos a ver el primero, que es Eurocentrismo y Modernidad, Introducción a la Lectura de Frankfurt, de 1993, y luego Racismo, Sexismo Epistémico, Universidades Occidentalizadas y los 4 genocidios y epistemicidios a lo largo del siglo XVI, de Grossfogel. Bien. Lo primero es un recorrido de España y el nacimiento de la modernidad, ¿sí? Acá nosotros tenemos lo que era la España en el siglo XIV, ¿sí? Previo a lo que es previo a la conquista, ¿sí? Todo lo que es el reino de Castilla, ustedes como verán, no hay una consolidación de lo que es la España moderna, ¿sí? Y está el reino de Granada. El reino de Granada estaba tomado también por los mongoles, ¿sí? Entonces el control de la península ibérica siempre estaba de todo lo que era la península ibérica, no estaba totalmente en manos de los cristianos, de los católicos, ¿sí? Sino también en manos de las árabes. Si uno ve el imperio mongol en el siglo XV, logra ver que tenía una dimensión geográfica y de control político bastante amplio, ¿sí? ¿Alguno lo sabía esto? ¿Alguno lo ha visto en alguna historia y demás? Sí. Los Sí, el demás, Imperio Mongol siempre fue mencionado como uno de los más poderosos en cuanto a poder bélico y eso en esa época. Sí. muy bien. Bien. Acá lo que tienen, lo que pasa, si uno se pone a pensar en el siglo XV, ustedes ven la extensión territorial que controlan, parte de Europa y casi la totalidad de Asia, ¿sí? Parte del mar Mediterráneo. ¿Qué sucede? La necesidad del reino de España, ¿sí? Es, si uno se pone, voy a dejar de compartir un poco. ¿Cuál es la historia que nosotros nos cuentan de la colonización? Es que el reino español le paga a Colón para ir a buscar una salida a China. ¿Por qué tiene que buscar una salida a China? Dussel obviamente lo explica 10 veces mejor que yo, ¿sí? Cuando vean el video. Necesita otra salida de circuito económico para comercializar con China. Como no puede entrar por el Mediterráneo y por Asia, porque lo controla el imperio mongol, ¿qué hacen? Una salida por el otro lado. Los textos que van a decir, Colón cree que llega a China, ¿sí? Llega a Asia, pero no, descubre, entre comillas, otro continente, ¿sí? Ahí es cuando se descubre la totalidad o el mundo es la universalidad del planeta, ¿sí? Ya todo el planeta entra en juego en el sistema económico. Y ahí entra y Potosí los recursos naturales. ¿Qué pasa? Europa, España particularmente, por suerte y verdad, encuentra una mina de oro, esto hablando lisa y económicamente, en la cual empieza a atraer hacia Europa. Por lo tanto, empieza a haber un proceso inflacionario, cuenta Dussel, en la cual empieza a impactar en lo que es el comercio con Asia y con el imperio mongol. ¿Por qué? Porque de repente España tiene más oro que el resto de los otros imperios,
¿sí? No se da el crecimiento de Europa por un desarrollo científico-tecnológico, pues falta todavía para la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahí uno ve Europa todavía encerrada, ¿sí? Sin una matriz filosófica o de pensamiento todavía desarrollado, cuando de vuelta el polo científico está en Bagdad y en todo en Oriente. Eso es lo que va a ir contando Dussel. Dussel hace un desarrollo histórico y político, no solamente filosófico, sino a nivel geopolítico de cómo estaba esa situación en ese momento, ¿sí? Quien puedan ver ese video que es complementario es muy, muy interesante, porque él dice que da la conferencia en África, en países africanos, y dice, ustedes eran el desarrollo del mundo, ¿qué les pasó? Y ellos no saben, dicen, no saben qué les pasó. ¿Qué pasó? Que Bagdad era el polo científico, tecnológico, matemático, y de repente pasa a ser Europa. Por la conquista, pero la conquista no se da por una cuestión de desarrollo científico, es por suerte. Es más, la pregunta es, todo el lateral noroeste, si no me equivoco, de África, está mucho más cerca en las distancias de América. ¿Por qué no llegó de Brasil? ¿Sí? Llega a España. Eso es como una lectura geopolítica de cómo se da el primer encuentro, ¿sí? O la... Profe, sí. perdón, pero si yo mal no recuerdo ahora el libro, creo que hay una encíclica papal que permite la exploración del mundo y que se asignaron a Portugal, a España y a los países de la época esa, las distintas áreas de las cuales iban a explorar, iban a obtener riqueza. Tal vez por eso el tema de África. Ahí después, con el texto de Grofogel va a hablar un poco de eso, no sé, seguramente haya alguna encíclica, pero aparte de eso, lo que dice Dussel amplía esto, dice, en tema de distancia es mucho más cerca África que España y Portugal en realidad, porque sale de un puerto de Portugal. Además que se dan ciertos desarrollos científicos que permiten que los barcos tengan menos peso. Ustedes han visto esas películas en las cuales los barcos tienen toda la gente remando abajo para cambiar la dirección. Bueno, hay una modificación en todo lo que es en las velas, ¿sí? Que permiten que lleguen con la posibilidad que lleguen con mayor distancia. Hay cierto desarrollo científico que permite también que se llegue, ¿sí? Pero lo que dice Dussel es, África siempre estuvo mucho más cerca de llegar que España, ¿sí? Pues la intencionalidad de España con las carabelas era que encuentren otro mercado alternativo, una línea de comercio diferente a no entrar por el Mediterráneo y pasar por Asia. Ese es el planteo. Lo que también plantea es esto, no hay una problematización de por qué se perdió y por qué Europa empieza a ocupar ese lugar en la historia, ¿sí? Sigo. Esperen que no compartí, lo estoy viendo yo solo. Bien. Bueno, acá también otra foto de todo lo que es el Imperio Otomano, ¿sí? Como ven, Europa está encerrada, ¿sí? Y la necesidad que Europa tenga que salir por el Océano Atlántico. Bien. ¿Quién fue Dussel? Dussel, bueno, es un filósofo de los pueblos del sur, teólogo, historiador, escritor argentino, fundador de la corriente de la filosofía de la liberación y en la teología de la liberación, reconocido por su trabajo en el campo de la ética, filosofía política, la filosofía latinoamericana. Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces con él, de cenar con él. Filósofo que en el 75, si no me equivoco, 76, la AAA en su casa le tiró una bomba y logra escapar. Él prestaba a sus estudiantes los libros que había rescatado de ahí. De ahí se exilia en México hasta donde muere, ¿sí? Muere en noviembre de 2003, de 2023.
Eh, Nada, filósofo argentino, ha dado un montón de conferencias, tiene todos sus textos, sus clases están grabadas y la verdad bastante comprometido con el pensamiento latinoamericano y las luchas de liberación. En YouTube está casi todas sus clases grabadas de último momento. Fue rector de la Universidad No Autónoma de México, si no me equivoco, y en su último tiempo formador del responsable de formación del partido de Morena, ahí en México. Eh, Falleció hace muy poco, bueno, fundador también de la corriente de filosofía de la liberación, también conocedor de todo en su momento con Mario Bergoglio, luego el Papa Francisco, sigue toda esta corriente de pensamiento de la teología del pueblo y del pensamiento latinoamericano que se fue desarrollando durante el 60 y los 70, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Ahora lo que voy a ir leyendo van a ser fragmentos un poco de este texto. Dussel crea un sistema filosófico, ¿sí? No es que van a escuchar que él hable solamente de la política, la ética, no. Tiene más de 80 textos, es una máquina de escribir, ha sido una máquina de escribir. Ha escrito sobre pedagogía, sobre erótica, sobre ética, sobre política, sobre pedagogía, digo, por el concepto base es la vida, ¿sí? La vida de la víctima, el fenómeno filosófico que habla él es desde la víctima del sistema, ese es el punto de referencia, ¿sí? Nada, si tienen la oportunidad de leer, si tienen alguna consulta, en la página web todavía de él está todo subido, ¿sí? ¿Vieron algo de él en alguna otra materia? No, Sí, que yo vimos recuerdo, no. bueno, yo cursé sociología política el año pasado y ahí vimos, y después en psicología social también vimos algo de él. En psicología social, porque también Sí, está de Enrique Dussel o de la otra Dussel. no, de Enrique Dulce. ¿Qué vieron en psicología social? ¿Te acordás, Natalia? Y también lo que pasa es que era como un planteo de todo digamos, de las otras epistemologías, por Ah, bien, decirlo perfecto. así. Bien, bien. Entonces, sobre todo la parte indígena y demás, y era como un texto complementario, pero es, por lo menos, pero yo cursé por ahí diferente de mis compañeros, porque yo vengo cursando salpicadito y bueno, por ejemplo, el año pasado cursé una materia que es sociología política, que es de cuarto, que ahora los compañeros están cursando, muchos de los que están acá, entiendo yo. Entonces, como que vamos a distintos tiempos, capaz. Bien, bien. Los demás nunca habían escuchado, ¿no? Aparte de Dardo y Natalia, los demás. Pregunto para saber si somos más acá. Nada más, por eso. Bien. Eso también tiene que ver un poco con estos autores de preguntarse por qué no los conocen. Conocen una banda de autores latinoamericanos, europeos, que vamos a ver con el siguiente texto de Grosfogel, que las columnas vertebrales de las universidades se basan en autores europeos de Italia, Francia, Inglaterra, Reino Unido y España, diríamos. Ahora bien, desconocen, no por motus propio, pues a mí me ha pasado. No es una responsabilidad de ustedes, es una responsabilidad institucional. Y para la responsabilidad nuestra es preguntarse por qué no conocen autores argentinos y latinoamericanos que tienen casi el mismo mayor nivel de cualquier autor europeo. Enrique Dussel es uno de ellos. Por eso también es una obligación darlo. ¿Sí? Y yo me siento comprometido también con esa corriente de pensamiento. Además siendo argentino, y que si uno lo busca es muy pedagógico. No, además el sistema filosófico que él creó permite un acercamiento a categorías muy próximas que permite hacer análisis
pueden ser exportadas para cualquier tipo de análisis, ¿sí? Es más, uno de sus últimos textos hablaba de una estética de la liberación, hablando desde la biología. Se preguntaba si los animales pueden sentir estética. Impresionante. Si pueden ver ese video, es también muy hermoso. Bueno, justo hoy, en estos días, hay un congreso de pensamiento. Ay, ¿cómo era? Después lo voy a buscar. Un congreso de pensamiento, después lo voy a pasar, que sea acá en la Universidad de La Plata, acá a unos kilómetros, ¿sí? Que es parte del grupo de Filosofía de la Liberación, de Pensamiento Latinoamericano. También va a estar dictando en alguna de esas mesas. Bien. Vamos a hablar un poco de la modernidad. A ver qué dice este texto. Dice: la modernidad aparece cuando Europa se autoafirma como el centro de una historia-mundo que ella inaugura. La periferia que rodea este centro es, consecuentemente, parte de esta autodefinición. La oclusión de esta periferia y el rol de España y Portugal en la formación del sistema del mundo moderno desde el fin del siglo XV lleva a los más importantes pensadores contemporáneos del centro a una falacia eurocéntrica en su comprensión de la modernidad. Si su comprensión de la genealogía de la modernidad es así parcial y provincial, sus intentos de crítica y defensa de ella son igualmente unilaterales y en parte falsos. ¿Qué va a plantear Dussel? Dussel va a decir que con la constitución de la modernidad, Europa, caída en una Edad Media, si uno también habla, por ejemplo, piensa Roma destrozada, ¿sí? Empieza a crecer con el oro que se trae de Potosí. Una de las primeras donaciones que hay en Roma se trae de una de las conquistas, ¿sí? De una donación que se da en uno de esos procesos. Y ahí es cuando Roma se refunda, el Vaticano principalmente, con la Divina Comedia, en el romanticismo. Ese, si uno, ojalá tengan la oportunidad de viajar, uno va al Vaticano y todo lo que tiene es el discurso el relato de la Divina Comedia, ¿sí? Pero no es previo, ¿sí? Hablamos del siglo, un par de pasados, siglo XIV, XIII, XIV, la verdad no me estoy acordando cuándo se había escrito la Divina Comedia. Pero ahí es cuando empieza a crecer Roma y todo lo que es Europa, ¿sí? Europa, al no tener un discurso, se tiene que autoafirmar como centro en función de la periferia, ¿sí? Si hay una periferia, hay un centro, ¿sí? El centro cosmopolítico, el centro político, el centro cultural, ¿quién es? España y Portugal, ¿sí? ¿Y qué es América Latina o lo que se encuentra en ese momento? Es el pasado, ¿sí? Son los imberbes, son los indígenas, son los que no tienen cultura, ¿sí? El español y el portugués, en este caso, se autofirma en contraposición a lo que es el latinoamericano, el americano en sí. ¿Qué dice Dussel? No es el descubrimiento de Latinoamérica, el descubrimiento de América, sino es el encubrimiento de América, porque al otro se lo encubre, y es la aparición de Europa. Porque ahí es donde Europa se despliega. ¿En qué? En una racionalidad instrumental. ¿Se entiende? ¿Sí? Europa, como no puede desarrollar, no tiene identidad para desarrollarse, porque está impedido geopolíticamente, se desarrolla su identidad en función del encuentro o el encubrimiento del otro en Latinoamérica. ¿Sí? Sigo con fragmentos del texto. La otra vez lo había compartido. A ver, un segundo. Dice: la modernidad incluye el concepto racional de emancipación que afirmamos y asumimos, pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional, una justificación de la violencia genocida. Los posmodernos critican la razón moderna como razón del terror. Nosotros criticamos la razón moderna por el mito irracional que disimula.
La modernidad como tal nació cuando Europa estaba en una posición tal como para adelantarse a sí misma contra un otro, cuando, en otras palabras, Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma. Este otro, en otras palabras, no fue descubierto o admitido como tal, sino disimulado o encubierto, como lo mismo que Europa había asumido que había sido siempre. Así, 1942 es el momento del nacimiento de la modernidad, como un concepto, el origen de un muy particular mito de violencia sacrificial. También marca el origen de un proceso de ocultamiento o no reconocimiento de lo no europeo. ¿Se entiende? Europa se autoafirma de manera del ego conquiro, dice, en la filosofía donde se dice que empieza la modernidad, en el yo pienso, yo existo, ego cogito ergo sum de Descartes. Descartes lo habrá visto en filosofía, ¿sí? Que es la racionalidad. Dussel dice en Filosofía de la Liberación, escrito en el 76-77, en México, en su exilio, dice, no, es el ego conquiro. Yo me afirmo dominando al otro, yo me afirmo conquistando al otro, ¿sí? Conquistando que al otro que no es europeo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver con Grossfogel? Que va a haber esa discusión si los indígenas tienen o no alma, que es una discusión central, porque si tienen alma, son humanos. Y no los puedo asesinar. En realidad los asesino, tengo culpa, porque es mi hermano. Si no tienen alma, son objetos. Puedo destruirlos. ¿Sí? Hay discusiones que uno dice, son discusiones en profundidad teológicas, pero que repercuten en la manera de hacer política no como partidaria, sino política como transformación de la realidad, ¿sí? En la forma de ejercer, ¿sí? El poder. Bien. ¿Qué dice en función de Europa? Éramos la primera periferia de Europa moderna, porque Europa era la periferia del Imperio Mongol, dice. Sufrimos globalmente de nuestro momento de origen un proceso constitutivo de modernización. También un fin, como tal, no hubiera podido estar en uso en el momento que luego va a ser aplicado en África y Asia. Hasta ese momento, Asia y África no son ese patrón de periferia, ¿sí? América, Latinoamérica en su particularidad, en función de la diferencia de lo que es Norteamérica, sufre un proceso de ser periferia de su proceso de nacimiento. Y acá también habla del proceso de desarrollismo. La falacia del desarrollismo consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Desarrollo tomado aquí como una categoría ontológica y no simplemente sociológica económica. Es el movimiento necesario del ser para Hegel y su inevitable desarrollo. Sigo. El desarrollo es linealmente dialéctico. Es una cita de Hegel. Es una categoría ontológica primordial, particularmente en el caso de la historia mundial. Tiene por otra parte una dirección de espacio. El movimiento de la historia universal va desde el este hacia el oeste. Europa es el fin absoluto de la historia universal, Asia es su comienzo. Cuando Hegel habla en las lecciones, está hablando, dice, bueno, estaba el desarrollo en Asia, ¿sí? Pero fue migrando hacia Europa, ¿sí? El ser, ¿sí? Y luego a migrar a lo que hoy consideraríamos Estados Unidos, cuando Fukuyama dice el fin de la historia. El fin de la historia con la caída del muro de Berlín es el ser se ha desplegado de alguna manera y Estados Unidos es la expresión máxima, ¿sí? Del individuo de la historia universal, ¿sí? Es una forma de ver la modernidad desde la perspectiva europea, ¿sí? Lo que va a hacer Dussel es decir, bueno, eso que ustedes, que luego vimos en la que lleva al desarrollo tecnológico, que decíamos que llegó a eso, a Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, el siglo XX, que es fruto de la racionalidad desvinculado de los patrones de una norma trascendental y donde el desarrollo tecnológico y científico nos iba a llevar a una utopía, ¿en qué derivó? En 2 guerras mundiales. O sea, es fáctico, ¿sí? La entrada del siglo XX
Los primeros 50 años tiene millones y millones de muertos. Y Auschwitz. No solamente Auschwitz, hay un montón de campos de concentración, pero el símbolo es representado en el corazón de Europa, porque eso también pasaba en el Congo. Pero bueno, era África, ¿sí? Pero en el corazón de Europa pasa el exterminio pensado y organizado del humano, ¿sí? Bueno, ahí está. Lo que va a decir Dussel es, ustedes consideran que eso es parte vital de la modernidad, porque la modernidad nace con el genocidio, ¿sí? Es su lecho fundacional, el ego con Quiro. Edgardo dice, a ver si entiendo bien, hablaban de ración y progreso, mataban y robaban en nombre de la civilización. El moderno no es solo ciencia y libertad, sino también es colonización y violencia. Exacto. Que es lo que Dussel va a decir Sousa Santos, acá vinculando con Natalia. Exacto, la idea de sacrificialidad. Eso se da en el centro. En el centro es el centro no puede ser pensado sin la periferia. Donde hay un lugar de desarrollo y orden y tranquilidad, hay una periferia donde se está matando. ¿Sí? Es complemento, ¿sí? La modernidad es eso, es el mito sacrificial. ¿Qué le va a decir a Dussel a los pensadores de Frankfurt que van a decir, bueno, la modernidad llegó al terror? No, la modernidad ya es en fundación el terror, es el genocidio, pues está basado en ese mito fundacional sacrificial del otro que no es europeo, que el otro yo lo puedo, del otro que yo puedo categorizar y que no puedo humanizar, ¿sí? Las leyes de Nuremberg son eso. Las leyes de Nuremberg es cómo los alemanes clasificaban a los judíos. Si vos tenías 4 padres judíos, 4 abuelos judíos, eras 100% judío, ¿sí? Si vos tenías 3 abuelos judíos, eras 75% judíos. Hoy se sigue de la misma manera, ¿sí? Pero clasificás y categorizás el otro de una manera casi biológica. Y el otro es en tanto otro que yo no lo puedo categorizar. Si lo categorizo, el objetivo, ¿sí? Ahí dice Natalia, el concepto de madurez en Hegel también es muy... ¿Querés decirlo, Natalia? Opinen, así yo también tomo agua, no hay ningún drama. No, que me pareció que por ahí, por ese concepto, se puede entender también esta idea, ¿no? Como que en esta relación que después va de si tienen alma o no tienen alma los indios, esta idea de que antes la modernidad empezaba y terminaba, o sea, en Europa. Era el inicio y el fin, por eso los otros eran inmaduros, por eso todavía no habían alcanzado esto que Europa sí alcanzó. Por eso es el centro y el fin de la historia universal. Eso es el concepto que yo me pareció muy claro para entender esta relación de alteridad, digamos, y me parece que está bueno para pensarlo y relacionar con estos conceptos. Bueno, Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, va a decir la filosofía habla alemán. O sea, no, ya está. O sea, nosotros, ningún latinoamericano ni francés puede hablar, no puede hacer filosofía. ¿Sí? Es la imposición, ¿sí? Más en un mundo de vuelta. También hay que, eso es una perspectiva, pero hay que discutirlo. Si esta clase se estuviera dando en principios o durante el desarrollo de los 90, estaríamos viendo, problematizando y creyendo como más verdades fundadas, pero hoy en un nivel geopolítico de recambios, donde el mundo no es unipolar, sino hay un proceso. A mí me gusta hablar de relaciones internacionales en función de cómo se mueve el poder, ¿sí? Hoy en día China es un ejemplo claro, digo, no es un mundo unipolar, es multipolar, ¿sí? Eso también hace que, por ejemplo, Jin Hun Chang, que es un norcoreano, que ha estado muy, muy en boga hoy en día por lecturas, ¿sí? Antes era... Y durante el proceso de los 2000 han surgido bastantes autores latinoamericanos que ya venían de la década del 60 y los 70,
que es también una perspectiva. Muchos de esos autores nuestros no fueron leídos también como un proceso vinculado a las dictaduras militares, ¿sí? Porque también es una producción de pensamiento propio. Hay que ir viendo los autores en tiempo y lugar, ¿sí? Este texto escrito en el 93 habla de la consolidación, justo hasta en esos años es cuando Fukuyama habla del fin de la historia, ¿sí? Caída del muro de Berlín, la verdad, capitalismo puro, neoliberalismo. No hay ninguna otra forma alternativa más allá de los pareceres individuales de cada uno. No hay ninguna otra forma en el imaginario social. Solamente una isla perdida llamada Cuba que resiste a una que sigue hoy en viva. Pero no hay posibilidades de pensar otro mundo o otro lugar donde haya un polo económico y de orden. Hoy en día está China, claramente por la guerra geopolítica y económico que siempre también se da, ¿sí? Sigo. Y la madurez también, eso, Natalia, es muy... La cuestión de la madurez es también una categoría muy interesante para ver en función de el vínculo más próximo que tenemos con los otros, ¿sí? Los niños no son maduros. ¿Quién es el sujeto que tiene orden normalmente? Normalmente dentro de la hegemonía es el varón maduro, y tampoco los abuelos, ¿sí? Tanto las infancias como las personas más adultas viejas no tienen esa potestad de autonomía, ¿sí? Hay un nivel de madurez, ¿sí? Que también se traslada a los comportamientos más individuales. Yo me recuerdo de una compañera que había trabajado ese tema. Sigo. Y acá tomo algunos ejemplos. Dice: el modo de ser de los africanos explica por qué es extraordinariamente fácil volverlos al fanatismo. La esfera del espíritu absoluto está tan empobrecida entre ellos, el espíritu natural tan intenso, que cualquier representación que les sea inculcada es suficiente para impedirlos a no respetar nada, a destruir todo. A destruir todo. África no tiene historia como tal. Consecuentemente abandonados África para no mencionarlos nunca de nuevo. No es parte del mundo histórico. No evidencia el movimiento o el desarrollo histórico. Lo que nosotros propiamente entendemos por África es algo aislado y sin historia, todavía enlodado en el espíritu natural, o por lo tanto puede solamente ser localizado en la puerta de entrada de la historia universal. ¿Qué les parece esa frase? La dejo compartida de vuelta. ¿Qué piensan de esa frase de Hegel? Sin lugar a dudas marca el eurocentrismo que viene mencionando usted, y sobre todo el análisis desde un lugar elitista, si se quiere. Creo que se sostenía que África era un lugar apartado y casi sin sentido. Lo de la historia que menciona, puede ser discutible, pero concuerdo con el resto de la frase, está buena. Bien. Los demás, ¿qué creen de esa frase? Bueno, para mí es el racismo totalmente asumido, digamos, ¿no? Ni siquiera la existencia, me parece que están totalmente apartados de la historia.
yo no recuerdo, pero me parece que en el texto estaba haciendo como una distinción de cómo estaba en ese momento entendida el mundo, digamos, con tres espacios, y de alguna manera marcaba, o sea, y ahí ni siquiera América era la colonia de otros países que no eran considerados tampoco como los más importantes, por lo menos eso es lo que yo entendí. En ese momento ni siquiera España y Portugal eran considerados como centro, digamos, ¿no? Sino otra parte de Europa. Entonces, ahí queda en evidencia cómo se pensaba, digamos, al otro. África representada por una población específica. Y después me parece que esta misma idea se traslada a América, y esto que decíamos hoy de considerar si eran o no humanos, la humanidad, digamos, de estos seres. No sé si viene por ahí, digamos, pero para mí es la clara evidencia de cómo comprendían el mundo desde Europa como centro y como fin. Me parece que ese es el concepto más claro de Hegel, de su entendimiento de qué es la historia y cuándo comienza la modernidad. Bien. Profe, por otro lado, yo creo que acá se ve otra característica de los sistemas absolutistas y totalitarios, y que, o sea, no comparto lo que dice porque creo que debe haber riqueza cultural e histórica ahí, pero lo que me parece interesante es cómo se logra soslayar ese elitismo y ese racismo de una forma tan poética, digamos, que no queda violento. Lo mismo sucedía con los alemanes, que en vez de utilizar la palabra genocidio, utilizaban una palabra que reemplazaba a la discusión. De hecho, hay una película, usted que es muy cinéfilo, hay una película donde se sientan en una mesa y se ponen a debatir lo que el Führer les había pedido, que era eliminar justamente a los judíos, que eran descendientes en parte de alemanes también, que eran judíos, y se determinaba el porcentaje, pero Sí. nunca utilizaban la palabra matar. Entonces iban probando métodos de genocidio baratos, porque hasta calculaban el valor de la bala por la cantidad de judíos que debían matar. Esa estructura de pensamiento, que también la tiene Heidegger, que es filósofo nacionalista, es lo que por ahí a mí me atrapa, no porque comparta el genocidio ni el racismo, sino cómo se logra soslayar una violencia tan grande en palabras que no son burdas. Por ese lado viene mi Sí. admiración respecto a este tipo de absolutismos, pero para nada comparto lo del racismo y todo lo otro. Ahí con respecto no es para salvar a Heidegger, ni mucho menos. Ahí siempre hay unas tensiones con el tema de lo que ellos denominaron con la solución final y con ese proceso, ¿sí? Eh, por si acaso, ¿sí? Aunque... Porque él es... También Heidegger es parte de el primer... Hay un texto muy interesante que se llama La sombra de Heidegger de Feynman, sí, que lo relata de manera novelesca. Si lo pueden, creo que también está en internet. Eh, lo que sí es un texto escrito en 1833, Las lecciones de la historia de Hegel. Ahí también Geraldine decía también, esa frase respalda la idea de que aquel diferente es inferior, como la duda de si tenían alma y racismo puro. Eh, es la alteridad, exacto. O sea, lo que no es europeo, en este caso África, América Latina y después va a ser Asia, es colonizable, ¿sí? Es inferior. Eh, de manera graciosa lo hace Peter Capusotto en sus videos con Saborido, cuando hablaba de Mickey Vainilla. No sé si lo habrán visto. Sí, El cantante sí, de pop. genial. Que en un momento dice, va clasificando, yo porque hice una ponencia de su momento trabajando con él, de una forma como en la comedia también se baja un pensamiento, se iba diciendo, bueno,
tal persona, los europeos son de tal manera, los africanos son de tal manera, son inferiores, ¿sí? Hay una categorización en la cual, en función de la línea de lo que es europeo, bueno, ¿qué es euroeuropeo? Que también, si uno lo ve, también lo atribuye al griego, ¿sí? A lo que es, ¿quién era el hombre griego? El hombre griego, ¿quién era el ciudadano? El hombre griego, primero, el extranjero no tenía la potestad de hacer política en la Grecia antigua, ¿sí? Tenía que ser mayor de 18 años, varón y griego, ¿sí? Todo lo demás no es. Cuando se dice el ser es, el no ser no es, ¿quién es el ser? ¿Sí? Esa frase, ¿qué es el ser? Bueno, que el ser es el griego en la antigüedad. El no ser es el bárbaro. ¿Quién es el ser? El hombre griego mayor de 18 años. Quien puede hacer la polis. Quien puede discutir en la plaza. ¿Sí? ¿Quién es el hombre nuevo? ¿Sí? El alemán. ¿Quién es el sujeto de la historia? El europeo. Católico, blanco, etc. ¿Sí? De la misma manera. ¿Sí? Justificación de la dominación. Y esto también, si uno lo retoma con Sousa Santos, ¿por qué se justifica la dominación? Porque también esa cuestión de madurez, como el otro es el pasado, es un inmaduro que todavía no tiene cultura, todavía no se ha desarrollado, todavía no ha pasado. El paradigma es como si uno atravesara el Ecuador, ¿sí? Y es como si en la modernidad, en la Europa fuera el futuro, ¿sí? Y acá nunca se hubiera entrado en la cultura o el desarrollo posterior al contrato social. Por lo tanto, hay que culturizarlos, darles estructura, darles ciencia, en vez de darles una religión oficial antes que una creencia individual, monoteísta, ¿sí? Se va justificando de todo lo que no es. En realidad son otras formas de creencias diferentes a la monoteísta cristiana. Son otras formas de vestimenta. No usan sacos porque están en el medio de La Habana, de Centroamérica, y hace calor. No van a estar con los trajes de Europa porque hace frío, ¿sí? O sea, son totalmente otro, pero si lo comparo desde mi paradigma, son diferentes, por lo tanto, no son como yo, ¿sí? Y lo loco. Esta es una frase que está desde 1823. Esto se traduce hoy en día en comportamientos sociales que se viven en cualquiera de nuestras provincias en función del racismo que se da en una escuela secundaria. ¿Sí? Fíjense cómo esto, que es un pensamiento filosófico de las lecciones de la historia, lecciones de la historia de Hegel, escrito en 1823, está traducido en un comportamiento social que se da en cada uno de los rincones o espacios donde habitamos, ¿sí? O sea, eso también, ir a las fuentes de dónde viene, para saber de dónde venimos y cómo estamos constituidos para poder problematizarlo, ¿sí? Hay un texto que acá tengo que se llama Crítica a la razón negra, de Michel Memembe, que es camerunés, profesor de historia, ¿sí? Que habla también del proceso de esclavitud que genera toda la mano de obra que se necesita generar para explotar las minas de Potosí, ¿sí? Porque no se da solamente con el proceso de conquista de los indígenas y de los pueblos originarios que está. Se genera un gran mercado exportador de esclavos negros en función de tener mano de obra barata para trabajar las minas y las plantaciones que están, ¿sí? Lo que sostiene Michel Memembe es que el sujeto esclavo negro es la columna vertebral del proceso capitalista, ¿sí? En este libro. Seguramente la última clase no la dé en función del parcial, pero también lo tome y lo presente en función si alguno quiere leerlo y le interesa. Pues también son varias categorías para pensar la discriminación dentro de las aulas, que una de las compañeras que habíamos hablado la semana pasada quería tomar también, nos había hablado también la coordinadora de la carrera, que hay varias tesis que quieren trabajarse sobre tema educativo,
el tema discriminativo se da dentro de las aulas de la discriminación, también son categorías para poder pensar. Exacto, es la xenofobia. Bueno, ¿de dónde viene? No sé si se acuerdan cuando fue el golpe de estado de Bolivia. No me acuerdo ahora cómo había sido el nombre de la presidenta de facto, que decía tener rasgos europeos. Y uno podía ver en su estética física, Yáñez, muchísimas gracias, Yenalín, que tenía rasgos latinoamericanos. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué se tiene que ver con Europa y no puede vincularse con su pueblo? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasa que en su imagen rebota algo que es parte de sus conquistadores? ¿Sí? Esas son cosas que uno tiene que ir problematizando en función. Son fenómenos que se dan micros y macros, que también implican las relaciones que se dan dando en los fenómenos sociales que ustedes van a estudiar. Profe, Sí. aportando lo que usted dice y respecto a lo que decía Natalia de la xenofobia y mezclándolo un poco con lo de la inteligencia artificial, bueno, la mayoría de los filtros de belleza tienen carácter ario, aclaran la piel, ponen los ojos celestes, y esta es una nueva colonización de la belleza en materia de lo que estamos hablando. Hay un meme muy interesante que está muy bueno, donde hay un hombre africano y está la nenita africana y le dice, tráeme un crayón color piel, y le trae un crayón rosado y le dice, ¿y tu piel? No, esto es negro, este es el color piel. O sea, hay una hegemonía desde lo educativo, desde lo idiosincrático, para menospreciar, discriminar, como decía Natalia, respecto de todo esto, parecer más europeo que aborigen o que negro. Esto permanece en estructuras educativas, en estructuras de poder, sigue siendo la aportación de cara en muchos lugares sinónimo de ciertas estructuras y comportamientos y y del sostenimiento sobre todo de prejuicios. Uno ve una banda de personas, sexo el que sea, femenino o masculino, rubios, vestidos de blanco, y vienen por la misma vereda que viene uno y uno continúa. Ahora viene un montón de personas de color vestidas como rapero y casi seguro que uno cruza la calle. Sí. Yo ahí había escrito algo en su momento, si a alguien le interesa, no me acuerdo en qué revista lo había publicado, justo de justo que era sobre el golpe de estado de Áñez en Bolivia. Eh, Porque hay un texto muy interesante de Jean-Paul Sartre que habla de cómo la negritud no puede esconderse. Eh, Habla de esto, de cómo el judío puede esconder que es judío, el cristiano puede esconder que es cristiano, el negro no puede esconder su negritud. El negro tiene que mostrarse como tal. Eh, si uno no sabe si han leído Los Condenados de la Tierra de Fanon, ¿sí? Que habla también de la revolución de Argelia, si no me equivoco, que es un texto escrito en pleno proceso también de la revolución cubana. La introducción la hace Jean-Paul Sartre y es increíble. En un momento dice, prácticamente dice Europa como conocimiento está muerta, ¿sí? La plantea así. Ya la introducción es buenísima. Y había escrito algo, si a alguien le interesa, tal vez para tener algunos ejes, si alguno quiere investigar sobre xenofobia y demás, para tener algunas categorías también para pensar. Cualquier cosa me lo piden porque lo tengo que buscar, lo escribí como, no sé, ¿cuándo fue lo de Áñez? ¿2018? ¿2019? Se pasó varios años. Pero son cuestiones cuestiones de matrices conceptuales y es lo que va a Dussel para pensar, ¿sí? El texto de Dussel les puede servir para pensar una banda de categorías. Por eso lo introduzco. No solamente porque lo tienen que conocer, sino porque me parece que es esto. Alguien puede trabajar xenofobia en una escuela secundaria y puede ir
a ver por qué está eso, ¿sí? Como una crítica al paradigma europeo más general, ¿sí? O una crítica a la modernidad más contemporánea, o a la escuela de Frankfurt, por ejemplo. Es un texto introductorio. Como le dije, Dussel tiene más de 80 libros, así que cualquier cosa algo van a encontrar, supongo, para que lo conozcan también. Bien. Los demás, Natalia, Edgardo, se habían hablado. Recién, ¿quién más escribió? A ver. Geraldine, también el sentido Bolivia se hace distinción entre las dos comunidades. Camba Oriente Boliviano y Coya. El presidente de ese año se identificaba con los Cambas. Mira, no desconocía bien en profundidad de eso. También pensar, me parece, por qué se generan esos procesos de distinción al interior de los pueblos. ¿Por qué se fomentan? ¿A quién les sirven también esos procesos de distinción? Como dice nuestro Martín Fierro, si los hermanos se pelean, se los comen los de afuera. Intereses. Bien, Geraldine, buen planteo. Ah, mira, Natalia, vos leíste ya el de Grossfogel. Bueno, en el proceso del texto de Grossfogel van a ver un poco también el proceso de Andalucía, que es un poco de la historia de la consolidación de España, del reino de España, porque España falta unos años, con Franco recién, igual que Mussolini con Italia. Eso también, las concepciones nuestras de Italia y España como procesos consolidados. Italia se consolida con Mussolini, sí, hace 100 años, ¿sí? Cuando le da al Vaticano la autonomía, ¿sí? España también, con guerras con Franco. Siempre pensar que los estados-nación son como, por lo menos en Europa, es muy diferente en Latinoamérica, en Europa son como ficticios de alguna manera, son forzados. Si uno ve los Peaky Blinders, también ve ahí cómo se van forzando. Las identidades no son tan territoriales de estados-nación, sino más comunitarias. Los judíos, los gitanos, ¿sí? Gitanos que después desaparecen después del proceso de la Segunda Guerra Mundial. Se va viendo todas esas tensiones, ¿sí? En Latinoamérica es diferente, ¿sí? Los procesos de consolidación de estados-nación. Bien. Yo en la primera clase, si alguno en la clase que sincrónica hace 2 semanas, le había preguntado a los que estuvieron si tenían algún tema de investigación próximo en función de que en función de, ¿cómo se llama esto? De que se van a recibir tarde o temprano de sociólogos y sociólogas, si tenían algún tema de investigación que les interesaba para saber más que nada. Alguno de los que no hablaron, que no estuvieron, quiere ir comentándome, saben algo desde dónde quieren dirigirse o qué les interesa. Bueno, yo no sé si tomo otra vez la posta o me callo. ¿Vos no habías dicho la técnica? Edgardo, ¿vos no eres lo de economía o yo estoy flasheando? No. Yo iba por un tema educativo en pandemia, Ah, bien, eh, perfecto. Sí. en desafíos sobre todo de los docentes recién egresados que iniciaban su labor en los primeros años de la educación inicial, y bueno, y que se vio totalmente afectada su capacidad operativa como docente frente al aislamiento, al ASPO, digamos, al aislamiento social preventivo obligatorio. Interesantemente encontré parte de lo que estamos viendo acá en
en discriminación. Por eso ponía bien en el mensaje, no pensé que iba a hablar, era si, y ahora que usted lo manifestó, mi pregunta sería, ¿estamos repitiendo la lógica en la inteligencia artificial de producir tecnologías desde centros de poder que invisibilizan saberes, éticas, lenguajes no occidentales? Eso en primer término. Y en la segunda que me surge es hablar de una inteligencia artificial colonial o eurocentrada que reproduce la misma lógica que Dassel denuncia, digamos, en la modernidad originaria. ¿Nos está repitiendo eso de vuelta? Y es una pregunta de tesis, igual, pero es muy interesante la reflexión. Desde mi perspectiva, y depende el uso, digo, si la IA, doy un ejemplo, si el desarrollo de esa IA está dado de un proceso imperialista, tanto un hegemón económico como Estados Unidos o China, sí, pero puede ser un desarrollo de una IA desde una concepción, si se quiere, de un Estado centralizado donde respete sus diversidades y sea alimentada por el conocimiento, es el procesador también. Tampoco me especializo tanto, pero entiendo, por ejemplo, que hay IAs que hacen imágenes de, si uno le pregunta, a ver, la IA es una reproducción de esa misma humanidad que uno la constituye. Si hay una imagen machista o xenófoba, va a ser de la misma manera. Si le dice dibujar a una persona presa, seguramente su tono de piel sea un poco más de marrón o negra. Porque Había, reforzando lo que usted dice, había en Nueva York, o sea, estamos muy lejos nosotros todavía de eso. Yo tengo algunos amigos que se fueron a vivir allá hace varios años y veían que las casas inteligentes, esas casas que tienen sensores, con las personas de color no funcionan. porque están programadas. La Claro, programación, el sensor está programado solo para la tonalidad de piel blanca, pero no para la negra. bueno, porque ahí es esto de vuelta, la programación de una IA, si se quiere la IA a imagen de semejanza, volviendo al Antiguo Testamento, si la IA es una imagen y semejanza del humano, si, si es racista el humano que lo programa, va a ser racista la imagen y la IA que se produzca. El mismo contenido que está puesto dentro de esa de esa inteligencia artificial. Luego también, si su producción está centralizada eh, desde un proceso imperialista, desde bloques de poder que tienen sus intereses, va a estar dirigido a eso. ¿Quién se pregunta, digamos, quién le repregunta a la IA o quién chequea que la IA lo que esté escribiendo sobre lo que se pregunta esté bien? Es como el rincón del vago un poquito más sofisticado. No lo hacemos. La cuestión es que un pibe de 16, 17 años no lo haga. Está mal, obviamente, en carga moral. El tema es que lo haga una persona adulta. Pero la persona adulta es reflejo también de un proceso educativo. La guía puede ser una herramienta recontra interesante para un desarrollo. ¿Quién maneja ese contenido? ¿Quién lo hace? ¿Desde dónde me hace esa respuesta? Se nutre de un montón de textos. Bueno, la mayoría de esos textos publicados académicamente, de vuelta, ¿de qué autores son? ¿Qué se pregunta? ¿Qué se dice? Doy un ejemplo claro. Para mí una crítica a las ciencias sociales y las ciencias humanas. Hay una desvinculación, o hubo una desvinculación total con lo religioso. No había una lectura del crecimiento, por ejemplo, sin hacer carga moral, del crecimiento del movimiento evangelista, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Que dieron un fenómeno de un presidente como Bolsonaro, que de vuelta del marco de derechos humanos no fue muy positivo. Ningún
millones invertidos en educación pública en varias universidades, por lo menos en Argentina y en otras, y nadie podía leer un fenómeno social que estaba en las narices de todos y todas. ¿Por qué? Como un fenómeno, digo, un fenómeno que pasó y como de repente, che, nadie escribió sobre esto. ¿Qué estudian ustedes? O sea, ¿qué estudiamos? Esa es la pregunta a veces. Se supone que los cientistas sociales y humanas tienen que estudiar los fenómenos que vengan y que van a afectar a la sociedad. Adelantarse. Por eso leemos. Leemos para decir... Hay una lectura, no sé si lo dije, los zapatistas hablan de los investigadores sociales como el ojo vigía que mira la frontera y dice, che, va a venir una tormenta. Che, va a venir este fenómeno social porque está pasando esto, es parecido a esto y esto y esto, puede reproducirse esto y esto y esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo evitamos? ¿O puede pasar esto? O no sé, evitarlo, por lo menos que alguien explique el fenómeno de lo que está pasando. Nada, a veces, de vuelta, ¿qué investigamos? ¿Qué lectura hacemos? ¿Con qué categorías pensamos? Las categorías, por ejemplo, izquierda y derecha, ¿son útiles? Daniel Santoro habla de severidad y misericordia, categorías que vienen de Oriente para pensar en los procesos políticos. No sé si les pasa, un fenómeno social que estamos viviendo, elecciones, menos del 50-60% de la población argentina en todas las elecciones no está votando. Capital Federal, el 53%. Fenómeno del que la política partidaria no está representando a la sociedad. ¿Por qué? Más allá de las ideologías políticas partidarias que cada uno de ustedes tenga. Es un fenómeno social que está pasando. No pasaba desde el proceso 2001. ¿Por qué? Hay una apatía política. Es un fenómeno social. Hay que ver qué pasa, preguntarse qué sucede con esa sociedad que no quiere participar. ¿Qué piensa de la democracia? Yo tiro problemáticas que también son para mí cuestiones que me preocupan como fenómenos sociales. Es decir, bueno, ¿qué sucede acá? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿De dónde venimos? ¿Alguien había hablado? ¿Patricia Sosa? Ay, justo se fue, ¿no, Patri? Decía... En una temática me interesa mucho cómo esos ciudadanos construyeron su significado dentro de una sociedad que estaba conformada y no conocían saber si sufrieron ataques de sexo xenófobos, aunque yo algo mencioné de José Hernández hablando del gringo italiano. Hay mucho de madurez aún respecto a ese tema y falta mucha educación más que nada en el uso de los que dan los adolescentes. Desconozco, pero está interesante el tema. Bien. ¿Alguien más? Tal vez no tienen tema. ¿Selva? ¿Voy yo? Sí. En mi caso, a mí me interesa la participación política juvenil. Bien. Y qué factores psicosociales se involucran en el impulso de los jóvenes de participar en política. Bien. ¿Vas a ver algún caso particular? ¿Análisis de caso? Y ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, vi, por ejemplo, en mi ciudad mucho movimiento, más que nada de los jóvenes, de los chicos. ¿De dónde sos? Y bueno, soy de Charata, de provincia de Chaco. Del Chaco. Bien. Es una ciudad con bastante movimiento político, podríamos decir, y me gustaría ahondar justamente en mi ciudad, porque, bueno, justamente vi mucho movimiento juvenil, más que nada. Bien. La participación juvenil la vas a hacer de diferentes partidos políticos, de algunos. No, me gustaría que haya varios partidos, o sea, los que hay en mi ciudad. Está bueno eso. Ya tenés definido un recorte, estás definiendo eso, ¿no? Sí, todavía está un poco verde, pero lo estoy armando. Está bien. Solo participación política partidaria.
Sí, 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 sí. Bien, bien. Y no vas a tomar, vos ahora tenés elecciones, en Chaco ya tuvieron, ¿no? ¿O sí? No. Sí, sí, hace unos 2 fines de semana creo. Sí. ¿No vas a hacer un trabajo de lo que fue en presidencia o vas a hacer un trabajo comparativo ahora también? Voy a tomar el contexto de las elecciones presidenciales de 2023. Ok, bien. ¿No vas a tomar ninguna comparación con lo de ahora? Y quizás lo vea luego, pero por ahora está ese contexto. Bien. No, más que nada porque es interesante pensar, es un planteo, igual obviamente el fenómeno que estamos teniendo ahora es esto de la baja participación, ¿sí? Y ver tal vez la continuidad de relato del comienzo de 2023, o te puede servir como base para luego hacer un segundo trabajo de continuidad con lo que vino posterior. Porque muchos de esos actores que tenés seguramente tal vez participaron de estos actores. O tal vez en la misma entrevista te lo podés hacer. El mismo actor que participó en 2023 militando por sea cual sea de los partidos por Capitanich, tal vez no lo hizo en 2025. Y aprovechás la misma entrevista con el mismo actor. Haces la línea de continuidad, ¿me explico? Claro, sí, O sí. sea, No lo había tomado en cuenta. digo, porque vos podés ver la línea de continuidad, podés hacer, después tomalo, pero yo me gusta hablar mucho, pero para no perder la posibilidad de que vos haces un trabajo de campo en una entrevista, le agregás 2 preguntas más y decís, bueno, de 2023 a 2025 en esta elección, ¿vos participaste? Sí, no, bueno, ¿por qué? No participé por esto. Y ahí puedes también hasta detectar una línea de ese fenómeno, de qué expectativas tenía la representación juvenil en 2023 y si fueron continuas con otro año que fue ahora, aprovechando que ya tuviste las elecciones. Claro. Me explico, y no tenés que hacer más trabajo de campo. Tenés Claro. al mismo actor que ahí te sale esa pregunta. Decís, bueno, che, ¿por qué esta persona, Robertito, participó en 2023, pero no participó en 2025? ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Qué sucedió? Y también hasta eso, si vos tenés, puede ser que esa persona haya puesto sus ganas, sus intenciones, no en la participación política partidaria, sino en alguna otra participación, tal vez en un comedor, o en la universidad, o en una parroquia. ¿Sí? Te la tiro porque puedes aprovechar el mismo trabajo de campo con 2 o 3 preguntas más y no tenés que hacer otra. ¿Sí? Sí. Teniendo en cuenta que ya tenés el fenómeno electoral previo. Para que lo tengas en cuenta. Gracias, profe. No, de nada, solo. ¿Edgardo? Sí, de vuelta yo, disculpe. Yo creo que somos, en cuestión de participación y entendiendo el punto que usted plantea, somos de la vieja escuela de la política donde la legitimación de la autoridad se daba por la participación del pueblo. Ahora, la problemática que surge hoy es que las autoridades nacionales y parte de las